Em um país onde grande parte da população não confia nos políticos, mas adora o Estado, existe um jeito diferente de ver as coisas. A Gazeta do Povo tem certeza que essa é a maneira certa de fazer comunicação. Por isso, em nome de toda a Gazeta, eu tenho um convite para você conhecer o nosso jornalismo único. Basta acessar o QR Code exibido aqui na tela e no folder que você recebeu como brinde. Assine a Gazeta do Povo e junte-se à nossa comunidade de leitores. Vamos agora para o próximo painel, que é Perspectivas da Liberdade na América Latina. Eu vou chamar, então, Axel Kaiser, cientista político do Chile, Glória Alvarez, cientista política da Guatemala, Roberto Rachevski, articulista aqui do Brasil. Cadê o Roberto? Aqui. E a nossa mediadora, Marisa Chons, que é socióloga. Ok, vamos então, começando. Marisa, com você. Se não me engano, a gente vai terminar... tem que terminar às... Não, 18. 18 horas, ok? Boa tarde. Desde já peço desculpas pela minha voz. Um pouco irritante essa rouquidão, mas ela resolveu me abandonar essa semana. Mas nada que vai impedir a gente ter uma excelente conversa aqui com os nossos convidados. Bom, meu nome é Marisa Chons, eu sou professora de Relações Internacionais no IBMEC Belo Horizonte. E a minha proposta hoje é especificamente falarmos sobre o antiliberalismo. A minha tentativa vai ser dar a oportunidade para os nossos palestrantes mapearem as principais agendas hoje disponíveis na América Latina, especialmente porque esse é um ano de eleições aqui no Brasil, e a gente conseguir também especular sobre os elementos antiliberais que compõem muitas dessas agendas. Um exemplo de um elemento antiliberal muito presente aqui na América Latina, historicamente, é, por exemplo, o anticapitalismo. Então, a minha proposta vai ser 3 rodadas. A primeira rodada falando sobre a esquerda tradicional. Talvez, alguns anos atrás, a gente imaginou, pelo menos aqui no Brasil, que a esquerda tradicional, e principalmente o Partido dos Trabalhadores, talvez não estaria no páreo das eleições de 2022. Infelizmente, essas previsões estavam erradas. A segunda rodada será sobre a direita não liberal, uma direita que não só está presente também aqui na América Latina, mas, na verdade, é um fenômeno que transcende o continente e pode ser detectado em países como a Polônia, uma direita que entende, no caso, o papel do Estado em favor, principalmente, da luta cultural, e acaba, inclusive, tendo elementos e agendas anticapitalistas também. E, por último, talvez um assunto também bastante polêmico, na verdade, as 3 podem ser bastante polêmicas. Vamos falar sobre a agenda woke, o identitarismo, levando em consideração como essa agenda penetra não só nas próprias organizações liberais, mas também na própria estética da esquerda, tem transformado constituições pelo mundo, como é o caso do Canadá, como é o caso do Chile. Talvez o Alex vai poder falar melhor disso. Então, é isso. Então, vamos começar. Bom, falando sobre a esquerda tradicional, uma das perguntas que parece óbvia, mas gostaria que vocês comentassem, primeiro, por que uma agenda política de esquerda radical, não a esquerda vegetariana, mas a esquerda carnívora, ainda tem espaço no Brasil e na América Latina. E talvez se essa agenda ela está se expandindo para fora da América Latina, considerando que é possível ver alguns artistas famosos, blogueiros internacionais, até a Amber Heard, que agora está em voga, posando com fotos de livros sobre o Stalin,
a uma espécie de revisionismo neo-stalinista. Bom, como é que vocês enxergam a possibilidade da gente ainda ter que lidar com esse tipo de inimigo? Por favor, Rachevsky. Boa tarde, meus amigos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Salim Matar pelo convite, também ao Lucas Berlanza, do Instituto Liberal, e cumprimentar pela organização e pela repercussão que provavelmente vai ter este evento. Eu não gostaria de falar de esquerda, eu não sei sequer o que é esquerda. E eu, conversando com a Marise no camarim, eu disse que eu vou tentar não responder a pergunta dela, pelo menos da maneira como eu gostaria. O que eu vejo, na realidade, é que a guerra, a luta, a batalha, a disputa entre os coletivistas, os místicos, os dogmáticos, os reacionários, os estatólatras, os altruístas e aqueles que defendem a liberdade individual, o direito de propriedade, o Estado de Direito e o livre mercado, é uma guerra, uma disputa, um jogo que sequer começou. Esses circulam por aí no vácuo, não têm tido, senão muito recentemente, qualquer tipo de oposição. O pensamento coletivista, estatista, ele advém basicamente de duas linhas de pensamento filosófico. Uma é o liberalismo francês, e ela é professora, pode me dizer melhor, falar para vocês melhor do que eu, mas eu entendo assim. É o liberalismo francês e o idealismo alemão. São, basicamente, para mim, as duas maiores escolas de formação do pensamento autoritário, se não totalitário. E não é à toa que a gente viu o comunismo e o nazismo florescerem a partir das ideias desses pensadores, tanto os franceses, a partir de Rousseau, quanto os alemães, a partir de Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Marx, etc. Eu até comentava com o nosso palestrante, que virá depois, o Rainer Zittermann, que, sim, há esperança, apesar desse quadro que eu estou defendendo agora aqui, há esperança para que nós, os capitalistas radicais, extremistas, defensores da justiça e da liberdade, possamos vencer essa luta. Por quê? Ainda que a gente tenha entrado nela muito tarde, e ainda que muitos dos que defendem a liberdade e a justiça não entendam exatamente o que significa capitalismo. É uma coisa que a gente vai precisar aprofundar. Quando vem um alemão herdeiro, né, dessa corrente de pensamento, o idealismo germânico, vem ao Brasil defender que o capitalismo é a solução e não o problema, significa que nós temos esperança. Quer dizer, nós que sempre importamos o pensamento chamado de esquerda, ou o pensamento autoritário, totalitário, ou mesmo fascista, nazista, que é tido como de direita, né, costumeiramente, nós vemos que realmente esta ideia, esta semente que estamos aqui a plantar, e o Salim Matar é um dos primeiros a fazê-lo, ela tem perspectiva de germinar. Eu vejo a defesa do capitalismo sendo defendida cada dia mais numa progressão geométrica. Eu tenho viajado pelo Brasil, tenho participado de palestras e debates em vários grupos de jovens, principalmente, seja na universidade, ou seja em organizações não governamentais, onde essa bolha daqueles que trouxeram as ideias liberais, que no Brasil nunca prosperaram, as revoltas liberais no Brasil sempre foram eliminadas, aniquiladas na origem, na raiz. O pensamento liberal
britânico, principalmente, do liberalismo britânico, o empirismo, enfim, o objetivismo, mais recentemente, sempre teve muita dificuldade de aportar no Brasil, né? Nós seguimos sempre a velha escola de pensamento coletivista e estatista, como eu enfatizo, tá? Que faz com que o Brasil seja um país não capitalista. Nós não somos um país capitalista. Quem acha que o Brasil é um país capitalista não sabe o que significa capitalismo, como já foi dito aqui pelos palestrantes anteriores. Nós somos um país socialista, no máximo uma sociedade de economia mista, onde os direitos individuais, que são o cerne numa sociedade, o cerne, a instituição primordial para a defesa da nossa vida, da nossa liberdade, da nossa propriedade, da busca da nossa felicidade, são muito pouco reconhecidos. Quando são reconhecidos, como acontece na nossa Constituição, em determinado nível, eles são também, pela mesma instituição que visa defendê-los, atacados, violados por esta Constituição e pelas instituições que foram estabelecidas para defender os nossos direitos. Então, nós somos um país de economia mista, temos uma Constituição esquizofrênica, onde os nossos direitos eles são, ao mesmo tempo, defendidos e violados, e, independente disso, e não bastasse isso, aquela instituição que deveria proteger essa Constituição, que é esquizofrênica, ainda é psicopata, né? Atuando de uma maneira violenta, a revelia e a despeito dessa instituição que embasa a nossa relação social, atacando os fundamentos daquilo que seria a vida de um indivíduo livre, independente em sociedade. Então, eu acho que a esquerda, os socialistas, a direita, os fascistas, eles continuam reinando. E é preciso que a sociedade entenda que nós precisamos compreender em abstrato o que é a liberdade, o que é uma sociedade livre, o que é viver sem medo, sabendo que há instituições escritas e instituições compostas por indivíduos que visam proteger, com o uso da coerção, as nossas liberdades, a nossa vida, a nossa propriedade, contra aqueles que procuram, de alguma maneira, usurpá-las. Então, hoje o que nós estamos vendo aqui, vocês imaginem que o Instituto Liberal foi criado há cerca de 40 anos. O ano passado nós tivemos a primeira conferência... O ano passado não, faz 3 anos nós tivemos a primeira conferência do Instituto Liberal no Rio de Janeiro. Hoje nós temos a primeira Conferência Internacional da Liberdade. Isso significa o quê? Apenas que nós estamos começando um processo de combate àquelas ideias que fazem que nós sejamos servos em vez de sermos indivíduos livres e independentes. Muito bem, obrigada. Glória, tem alguma coisa a comentar? ¿Por qué la izquierda triunfa? Es la pregunta, ¿no? E não só a esquerda, mas essa agenda ortodoxa, tradicional, até mesmo um discurso diante de vários jovens conectados via TikTok, ainda apostando, por exemplo, num Lula que diz literalmente que vai regular a internet, que tem literalmente, apesar de certa estética agora voltada a uma esquerda mais identitária, que tenta fazer o PT desde 2014, porque esse tipo de ortodoxia da izquierda ainda tem espaço na América Latina. Bueno, creo que primero muchas gracias por tenernos aquí. Es un gusto para mí estar de regreso en Brasil.
Tom Palmer lo explicó ahorita de una manera fantástica, es la idea colectivista, donde el individuo es disposable, es desechable. El individuo es desechable ante cualquier idea colectiva que sea superior. Y eso no es exclusivo de la izquierda, pero sí es muy natural en América Latina. Cuando escribimos con Axel Kaiser El engaño populista y que empezamos con la carta de Simón Bolívar que dijo, es que aquí no se puede hacer república porque no hay gente que quiera república, no hay gente que quiera Estado de Derecho. La mentalidad colectivista de América Latina es que la libertad está por debajo del orden, de la sumisión, de la obediencia, del bien común, del altruismo, de lo que le quieras llamar. Y cuando queremos entender por qué es exitosa la izquierda de Lula, de Chávez o ahora en Colombia, porque gane quien gane va a ser izquierda carnívora o vegetariana, o por qué está pasando en Chile lo que está pasando con la Constitución, ¿cuántas respuestas quieren? Si quieren nos vamos a las respuestas macro. ¿Por qué triunfa la izquierda en América Latina? Porque triunfó la Unión Soviética y puso un satélite súper exitoso que es Cuba. Y Cuba hizo un copy-paste con todas las guerrillas marxistas, los sandinistas en Nicaragua, la guerrilla en Guatemala, en El Salvador, en Uruguay. Esa es la respuesta macro. El Foro de Sao Paulo, que fue la mutación de pasar de guerrillas marxistas a ganar elecciones a través de la democracia, como decía Ayn Rand. La diferencia entre comunismo y socialismo no es más que la entre suicidio y asesinato, porque en el comunismo te asesinan, en el socialismo tú mismo te suicidas votando por eso. Esa es la respuesta macro. La izquierda triunfa porque está súper organizada, ha estado organizada regionalmente, heredada de lo que los soviéticos le dejaron a Cuba, Cuba al resto de Latinoamérica, el Foro de Sao Paulo, socialismo del siglo XXI. ¿Para qué les repito lo que ya se sabe, no? Esa es la razón macro. Pero la izquierda triunfa y el colectivismo triunfan porque psicológicamente en América Latina estamos convencidos de que el individuo no sirve. Psicológicamente somos amaestrados y diseñados a creer que somos víctimas, a creer que hay una vida después de esta que es mejor que esta, a que la pobreza es una virtud, a que tener riqueza está mal. Pero no solo eso, eso nos lleva a tener sistemas colectivistas donde no hay justicia, no hay Estado de Derecho. Y son décadas perpetuando la falta de Estado de Derecho. Lo que nos decía Tom Palmer, cuando yo digo que yo soy el pueblo, es porque identifico un antipueblo en los indios, en los negros, en los yanquis, en las mujeres, en los hombres, en los blancos, en lo que me dé la gana. Si yo, tribu, me identifico como pueblo e identifico al otro como el antipueblo, inmediatamente justifico su razón de dejar de existir para entonces yo existir y quedarme con sus derechos. Y esa es la realidad que se repite en América Latina una y otra vez. La gente que apoya a Lula se cree con el derecho de extinguir a los que apoyan a Bolsonaro. Pero los que apoyan a Bolsonaro se creen con el derecho de extinguir a los que apoyan a Lula. Y todo el mundo desde su borregada se cree con el derecho de extinguir al otro. Psicológicamente esto está perpetuando la falta de Estado de Derecho, la falta de igualdad ante la ley y la falta de respeto a los derechos individuales. La vida, la propiedad privada y la libertad. Si tú te vas a los jóvenes de América Latina y les preguntas, dame el top 5 de derechos fundamentales que un ser humano tiene, probablemente te contestan derecho al trabajo, derecho al internet, derecho al PlayStation, al TikTok. Lo que menos te contestan es que los únicos 3 derechos humanos fundamentales son el derecho a tu vida, o sea, ya naciste, que nadie te mate, del derecho a tu propiedad, que nadie te robe, y el derecho a tu libertad de ser lo que tú quieras ser. Entonces, desde que macro tenemos esta respuesta de una estrategia geopolítica soviética, cubana, que ha mutado a diferentes cosas y que nos explica por qué la izquierda tiene más franquicias que McDonald's en América Latina, tenemos también la explicación más individual, psicológica e intrínseca, que es que tenemos poblaciones diseñadas para psicológicamente despreciar la libertad y traumadas.
Porque cuando no hay Estado de Derecho, hay una niñez violentada y abusada. Si las estadísticas de Estados Unidos arrojan que 1 de cada 8 niños crece con una cicatriz provocada por un padre o una madre, no me quiero ni imaginar eso en América Latina. No estamos registrando el nivel de trauma psicológico que están ocasionando la Corea del Norte de América Latina, que es Nicaragua, el holocausto del siglo XXI, que es Venezuela, y no digamos que somos los que nos coronamos con la dictadura más antigua que tiene la humanidad, con la isla esclava de Cuba hace 60 años. Psicológicamente, ¿quién es el Víctor Frankl que está registrando el atrofio que eso nos está dejando con generaciones de jóvenes que no están listos para ser libres? Porque después del holocausto hubo estudios y ahí aprendimos lo que era la desesperanza aprendida. Cuando a una persona la humillas tanto y la dejas en tal miseria y en tal desesperanza que ya no le importa. Y me pregunto yo, ¿cuántos son los cientos de miles de latinoamericanos que psicológicamente ya traen un daño, donde por más que les hablemos de libertad y les pongamos gráficas de la economía libre, no funciona? Y por eso es que en Chile está pasando lo que está pasando. El país más exitoso, el alumno estrella. Pero no fui yo, sino que fue Axel el que les dijo hace años, el Chile que viene. Y la fatal ignorancia de los empresarios chilenos por no querer hacer a tiempo lo que había que hacer. La izquierda y el colectivismo sigue triunfando por ese daño psicológico que hay a que el individuo tenga un valor. Y desgraciadamente ya no solo está pasando en la izquierda, la derecha también. Y la derecha te lo dice, el individuo es desechable y su libertad, porque aquí hay una visión de nación que hay que proteger. Y no es solo de la América Latina, está pasando a nivel mundial. ¿Son esas las únicas respuestas? No, hay muchísimas más. Álvaro Vargas Llosa hizo todo un libro diciendo los 5 principios de opresión de América Latina. Nosotros también tratamos de explicar el complejo de víctimas, la idolatría al Estado, la obsesión por la democracia, ¿no? Esta obsesión que tenemos de que la mayoría es sacrosanta y sabe lo que hay que hacer. Las mayorías a lo largo de la historia de la humanidad han sido completamente liberticidas. Las mayorías creían que las mujeres éramos demasiado brutas como para votar, que estaba bien tener negros de esclavos, que los indígenas no tuvieran propiedad privada. Y las minorías organizadas fueron las que se rebelaron diciendo, no, el individuo merece sus derechos. Entonces, cuando decimos queremos más democracia, eso no nos va a solucionar el problema, porque las mayorías no quieren más libertad. Entonces, yo invito a que veamos la razón por la que el colectivismo triunfa desde las explicaciones geopolíticas, pero también adentrándonos al daño psicológico individual que nos está dejando en una región de jóvenes que no saben pensar, que no saben analizar, que creen que sus sentimientos están por encima de la razón. Perfecto, obrigada. Claro. Sí. Muchas gracias por la invitación a este evento espectacular. Muchas gracias a Salim Matar por su generosidad y por apoyar esto. Lord Acton decía que la libertad siempre ha sido un triunfo de minorías. Y si no fuera por personas como las que están acá y como Salim Matar, la libertad tendría menos opciones de seguir subsistiendo en nuestros tiempos. Yo quiero llamar la atención sobre un aspecto de este debate que me parece fundamental y que explica por qué la izquierda tiene tanto éxito no solo en América Latina, porque también lo tiene en países desarrollados. Lo tiene cada vez más en Estados Unidos, lo tiene y lo ha tenido históricamente en Europa, y una figura como Fidel Castro ha sido aplaudida en Europa, una figura como Chávez ha sido aplaudida por la mayoría de los políticos de centro izquierda o izquierda europea en su momento. Y pienso que la explicación reside en el concepto de utopismo, la utopía, la idea de que podemos alcanzar un mundo
perfecto prácticamente. El postulado de la doctrina marxista, socialista, todas estas, básicamente es que en algún minuto llegaremos a un horizonte en el cual vamos a vivir en solidaridad y, esto es muy importante, sobre todo en una cultura cristiana, en un mundo de amor fraternal. Ese es un mensaje muy poderoso que resuena con el espíritu humano. Los primeros registros de pensamiento utópico parecidos a esto, no idénticos, pero parecidos, se encuentran en Sumeria más de 2000 años antes de Cristo. Entonces este es un tema que atraviesa la historia del pensamiento humano y se puede encontrar registro en distintas culturas a través del planeta, en que los que eran pobres, los que estaban bajo en la jerarquía social, en algún minuto iban a estar arriba. Todo ese tipo de temas no son nuevos. Y lo que hace Marx, el gran profeta, ¿cierto?, de el socialismo y el resentimiento, que en parte motivó sus escritos, pero es ofrecer una utopía. Fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva en la sociedad comunista. Eso lo dice Marx textual. Trotsky decía que en la sociedad comunista la inteligencia promedio iba a ser la de un Aristóteles o de un Goethe. Eso lo escribió Trotsky. Y la gente creyó estas estupideces. Y los seres humanos tenemos una inclinación a creer relatos que son hermosos. Y estamos dispuestos a tolerar crímenes si se hacen en nombre de buenas intenciones. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué, si el comunismo y el nazismo son prácticamente idénticos desde el punto de vista de su inspiración y desde el punto de vista de sus efectos? Ideologías criminales, genocidas. El nazismo tiene tan mala prensa y el comunismo tiene relativamente buena prensa, al punto que el Papa Francisco dijo que los que piensan como los verdaderos cristianos son los comunistas. Porque eso lo dijo el Papa Francisco, Bergoglio. Y la respuesta, me parece a mí, es que el comunismo busca totalmente lo contrario a lo que dice que quiere alcanzar. Es una utopía genocida indirecta. El nazismo es un totalitarismo directo. Te dice inmediatamente, nosotros vamos a aplastar a todos los que son inferiores y vamos a hacer un imperio para nosotros. En la práctica producen lo mismo, pero si ustedes salen a caminar ahora a San Pablo con una camiseta de Lenin, de Stalin y de Marx, probablemente no les va a pasar nada. Si ustedes intentan hacerlo con una camiseta de Hitler, los van a masacrar a la vuelta de la esquina. Eso tiene que ver, me parece a mí, con la retórica utópica, entre comillas, humanista del socialismo. Y lo que hacen Lula, lo que hacen Chávez, lo que hace Gabriel Boric, lo que hace Fidel Castro, lo que hacen todos ellos es hablar en nombre de la unicidad del pueblo. El populismo siempre apunta a rescatar esta unidad perdida. Porque hay un pueblo, no se hacen diferencias. Hay un pueblo y un pequeño grupo que lo usa, lo oprime. Y el populista es el que los va a liberar y va a proveer de nuevo esa situación de sociedad, de amor fraternal entre todos y de igualdad y también de riqueza, porque ningún populista dice, yo los voy a meter en la miseria a ustedes. No dicen eso. Prometen todo lo contrario, prometen riqueza. Marx prometía riqueza. Si Marx hubiera prometido la igualdad en la miseria, nadie lo habría seguido. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener presente. El poder del relato. We are a storytelling species, human beings. Somos una especie contadora de historias, por eso nos gustan las novelas, por eso nos gusta la música, por eso nos gustan las películas, porque nos gustan las historias y que nos hacen sentir de cierta manera. Segundo elemento, y es que lo que logran, y esto conecta con lo que decía Gloria, las ideologías
socialistas es explotar el miedo en la gente. ¿Por qué? Porque el socialista los convence a ellos de que sin su liderazgo no pueden salir adelante. Entonces, las angustias existenciales de cómo voy a alimentar a mi familia, cómo voy a tener acceso a la salud, cómo voy a tener una mejor vivienda, todos esos miedos que son propios de la existencia animal sobre el planeta, los socialistas los trabajan. Y la verdad es que los que creemos en el individuo desde un punto de vista espiritual, profundo, somos los liberales. Y no me refiero a espiritual en un sentido esotérico, me refiero a espiritual en que creemos, tenemos fe en que las personas pueden salir adelante con su esfuerzo y sus propios medios. Pero para que tú creas en ti mismo, no puedes tener miedo. Si tú tienes miedo, no puedes creer en ti mismo. Vas a buscar a alguien que te resuelva el problema. Entonces, trabajan permanentemente con el miedo aquellos que quieren hacerse del Estado y que son los líderes populistas y socialistas. Nosotros somos los que realmente queremos una sociedad de amor al prójimo, en el sentido de que si tú estás bien contigo mismo, puedes también ayudar a otros. Y la solidaridad es un acto espontáneo del espíritu humano y no es algo que se impone por decreto, por la redistribución coactiva del Estado, donde además los que redistribuyen se llevan una parte siempre. Entonces, para finalizar, el liberalismo, desde el punto de vista más profundo, lo que intentamos hacer es restaurar la confianza de las personas en sí mismas. Y esto es lo que tenemos que transmitir. No es solamente una discusión de cuántos puntos del producto va a crecer la economía si bajamos los impuestos. No. Es decirle a la persona que está en la situación de pobreza o tratando de salir adelante, usted puede salir adelante, crea en sí mismo. Usted tiene las capacidades, aunque sean limitadas, tal vez necesita algo de ayuda, pero usted puede. Usted es el agente de progreso. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir si queremos conectar con un relato, una narrativa que sea capaz de activar impulsos, instintos que también están en la naturaleza humana, que son los de lucha, los de combate, los de superación y los de tomar tu propia vida en tus manos. Gracias. Perfeitas as colocações, mas eu queria fazer apenas um pequeno adendo a essa questão psicoepistemológica, que é derivada exatamente do trabalho que os coletivistas estatistas fazem de tentar inculcar nas pessoas que o processo econômico, a cooperação e as trocas voluntárias são um jogo de soma zero. Ou seja, se alguém ganha, alguém perde. Então, aqueles empresários, principalmente, quando eles são vencedores, ou se não empresários, profissionais liberais ou indivíduos, quaisquer que sejam, ora, se alguém ganha, como eu, e alguém perde, então eu tenho que sentir culpa. Eu sinto culpa de ser um sujeito próspero, um sujeito que floresce, um sujeito que busca o próprio autointeresse, mesmo que de forma racional. Então, em vez de culpa, nós precisamos promover a autoestima, o desejo de cada um ter a defesa dos seus interesses para uma vida melhor, né? Sem se submeter a esta narrativa, a este discurso que, na realidade, visa apenas criar dissensões na sociedade para que haja a imposição de uma ideologia genocida. A síntese do que vocês falaram detectaram, não só na América Latina, mas, vamos dizer assim, no momento atual, coletivismo, sentimentalismo e utopia. A grande questão é que, realmente, esses parâmetros ideológicos de esquerda e direita não restringem vamos dizer assim, esses elementos estarem em qualquer espectro político. Tanto que vocês trouxeram também como exemplo
o como a direita também acaba adotando essas posições. Enfim, outro dia eu me deparei com uma postagem de uma pessoa de direita falando sobre uma perspectiva anticapitalista e redistributivista, como uma perspectiva correta de um Estado grande. Essa pessoa, inclusive, ela era liberal no passado. E aí eu fui atrás de tentar entender por que pessoas à direita estavam defendendo esse tipo de agenda. E a resposta que eu encontrei, fazendo algumas pesquisas, foi que há uma certa direita entendendo ser necessário o Estado, principalmente para atuar contra a luta cultural, e especialmente, inclusive, a agenda identitária. Esse agora é o inimigo, né? A agenda identitária, e o Estado um instrumento para tentar conter uma hegemonia cultural. Como eu li essa explicação? Bom, eu entendi essa explicação como uma luta entre duas pessoas tentando estabelecer hegemonia. O combate à hegemonia, a suposta hegemonia cultural hoje, seria com a submissão, ou melhor, tentar estabelecer uma outra hegemonia a partir dessa agenda específica dessa direita. O que eu queria saber de vocês é qual é o diagnóstico que vocês têm sobre essa direita da América Latina e do cenário internacional, se assim quiserem, e qual o diagnóstico de vocês em relação a essa suposta luta cultural. O que o Estado, no caso, pode fazer de mal ou de bem, enfim, deixar aberto, quando a tentativa é tentar reformar principalmente a cultura. Então, gostaria primeiro começar com a Glória, falando sobre a direita y la lucha cultural. Bueno, yo creo que como explicó Tom Palmer, el principal problema contra el individuo y la libertad es el colectivismo. Y yo veo en la derecha latinoamericana colectivismo y veo esa misma infusión de miedo. La derecha colectivista, después de que yo escribí Cómo hablar con un conservador, se los juro, no había visto yo insultos tan grandes como con la izquierda. Te insultan igual por defender la libertad. Es impresionante. Y claro, como no perteneces a ninguna de las dos mafias, no hay quien te salga a defender cuando esto pasa. Pero la derecha, en su colectivismo nacionalista, fascista, se ha convencido de que el hombre fuerte, aunque no defienda la libertad de mercado, pero que sea un hombre fuerte, como Donald Trump, o como Putin, o como Bolsonaro, que nos va a venir a salvar de esta pandilla de hippies pederastas, porque ya, o sea, la comunidad de diversidad sexual es sinónimo de pederasta, y ellos son los que vienen a proteger a la humanidad de esta inmoralidad de hippies que quieren venir a salvar árboles, que están preocupados por la contaminación del ambiente, infunden el mismo pánico y el mismo miedo, y lo hacen vendiendo una Venezuela que yo sí conocí, porque no sé cuántos aquí habrán ido a Caracas, pero yo sí fui en el 2015. Yo misma filmé los supermercados en escasez en Caracas, yo vi a la gente en miseria, nadie me lo contó. El problema es que esa Venezuela ya no existe, y les voy a explicar por qué, porque Venezuela ya mutó a una cosa que es el narcosocialismo dolarizado. Ya en Venezuela no hay la escasez que había, todo el mundo está comerciando con dólares, en una corrupción galopante, con el narcotráfico, que es la vaca sagrada de la cual la derecha no quiere hablar, porque en este continente queremos hablar de política transparente, pero no nos metamos con lo único que hace que nuestra política no pueda ser transparente, que es el narcotráfico, el ingreso número 1 de dólares de la mayoría de nuestros países. Lo que pasa es que no entra dentro del PIB, pero igual entra. El problema de la derecha es que está vendiendo Venezuela
como Juanito y el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y está vendiendo una Venezuela que ya no existe, y cuando gobiernan no hacen lo que tienen que hacer. ¿Sí? Mauricio Macri, que estuvo hoy aquí en la mañana, yo creo que si él hubiera liberalizado todo lo que supuestamente prometió liberalizar, hoy no estaría Argentina donde está. Hace 4 años, cuando los mexicanos estaban en elecciones con AMLO y los colombianos estaban en elecciones con Duque y Petro, estaban vendiendo los dos Venezuela, ¿no? México se va a volver Venezuela, Colombia se va a volver Venezuela, el pánico, el pánico, el pánico. En México ganó AMLO, en Colombia ganó Duque. Uf, dice la derecha, ya, 4 años, me relajo. Pasan 4 años, no hacen lo que tienen que hacer, Duque sale con pésimas revisiones y empiezan los colombianos 2 meses antes de las elecciones a escribirte: por favor, Gloria, ven a Colombia a dar conferencias. ¿Cómo a qué? ¿Qué creen, que uno llega ahí a tirar polvo mágico y la gente mágicamente va a cambiar de opinión? ¿Y para votar por qué? ¿Quién defiende la libertad en América Latina? Si lo que yo estoy viendo en la derecha es el mismo pánico que en la izquierda. Y te hablan de una agenda 2030, una agenda 2030 donde todos nos vamos a volver gays, hippies, descalzos, sin zapatos, ¿verdad? Comiendo vegano, ya no van a existir las vacas y va a ser horrible porque no va a haber familia y todos los niños van a ser infelices. Esa es la agenda 2030 desde el pánico que la derecha vende. Pero también la derecha tiene una agenda 2030. Y es una agenda evangelista que yo he visto puesta en mi país con la ley 5272, una ley que intentaron pasar, que verdaderamente justificaba que tú fueras a los negocios de cualquier guatemalteco LGBT que sí paga impuestos, porque a la hora de cobrar impuestos, ¿qué importa tu sexualidad? Ahí sí vénganos tus impuestos. Pero justificaba que tú pudieras atentar contra la propiedad privada de cualquier guatemalteco LGBT, discriminar. O sea, lo mismo que los nazis hicieron con los judíos. Ese tipo de leyes, nosotros como liberales tenemos que estar gastando el tiempo en que no pasen. Y eso no es la izquierda, esa es la derecha de este continente, vendiendo pánico. Entonces hay 2 agendas liberticidas y colectivistas. La agenda 2030 de las Greta Thunberg, que nos quieren devolver a las cavernas. Yo no sé por qué no mejor se muda a Venezuela, ahí nunca hay electricidad, ahí puede vivir tranquila. Pero también está la agenda 2030 derecha, nacionalista, donde cuando los presionas, ni siquiera libertad económica te ofrecen. Suben impuestos, son proteccionistas, ponen privilegios, más monopolios. Ninguna de estas 2 agendas está buscando un mundo más libre donde el individuo triunfe. Y cuando te opones, gracias. Y cuando te opones a esas 2 agendas de manera directa, de verdad que te sientes Sócrates tomándote la cicuta. Y entonces, ¿quién va a querer defender la libertad? Yo me pongo a pensar en las mujeres de 19, 20, 21 años que se meten a ver las redes sociales mías o de Antonella Martí y que vean las cosas que nos dicen. ¿Quién va a querer meterse a defender la libertad cuando te tratan como te tratan? Y yo no es que soy una feministérica que está pidiendo que la ONU me venga a defender, no es eso. Solo les digo que el ataque es igual de irracional de los 2 lados, porque lo que se vende es miedo. Y lo que no terminamos todos de entender es que en libertad todos podemos vivir. Los liberales no nos oponemos a tus creencias. Si tú en tu creencia estás convencido de que la homosexualidad es un pecado y de que ser vegano no sirve de nada, está bien. Cuando hay libertad, tú puedes tenerle una iglesia a Cristo, a Buda, a Alá, a los unicornios, a las sirenas, al capitán Jack Sparrow, hasta puede ser Jedi si tú quieres, no hay problema, es tu creencia y es tu libertad. Y en libertad también, si tú estás convencido que el dinero es el origen de todos los males,
y que no hay que tener propiedad privada, y tú quieres formar una comuna hippie para vivir contigo y tus amigos, lo puedes hacer. No hay ningún problema, pero hazlo con tus propios recursos, hazlo con tu propia plata. No le andes quitando a los otros para tú hacer tus proyectos. Y eso es lo que la derecha y la izquierda no terminan de entender, porque la derecha está convencida que si dejan avanzar las libertades individuales, todos nos vamos a volver gays. Están convencidos de esa vaina. Y la izquierda está convencida de que la derecha, si sigue avanzando, nos va a evangelizar a todos, teniendo unos ultra ricos y teniendo a toda la gente abajo. Ese es el pánico del cual las dos funcionan, y las dos se mueven por utopías, como decía Axel. Y entonces estás tú, que eres liberal, a decir, yo no te vendo una utopía. O sea, imagínense lo difícil que es para nosotros, porque estás compitiendo contra el Edén socialista, ¿no? De la utopía donde todos vamos a ser felices y fraternales, pero también estás compitiendo con el Edén derechista, que le ha prometido a la vida entera que las mujeres vamos a regresar a la cocina y que no va a haber diversidad sexual. Y ante esas utopías llegas tú y les dices, la libertad no te garantiza nada, ni siquiera que vas a tomar las mejores decisiones, solo te garantiza que nadie más las va a tomar por ti. ¿Y quién quiere ese discurso cuando todo el mundo tiene miedo de sí mismo? Es muy difícil. ¿Y saben qué es lo peor? Que no funciona. Entonces, cuando como liberales te dicen, ay Gloria, por favor, sé pragmática, hay que apoyar a Trump, hay que apoyar a Duque, hay que apoyar a Piñera, hay que apoyar a Macri, ¿cómo para qué? Tú los apoyas, ellos agarran la libertad, se la meten por donde menos les conviene, y a los 4 años estás de regreso con la izquierda. ¿No les parece patético? Si hiciera la derecha un buen trabajo, ¿cómo es que el socialismo ha triunfado en toda América Latina sin excepción? Ahorita solo falta Colombia. Que gane quien gane, va a haber o izquierda carnívora o izquierda vegetariana. Y esa misma derecha que ha montado la batalla cultural, te dicen, no importa, vamos a votar por Rodolfo Hernández. Ay, el tipo es pro aborto, pro gays, pro marihuana. O sea, esa misma derecha que te acusa de progre a ti, a la hora de la hora igual vota progre, con tal de que no les caiga el comunismo encima. Entonces, no se combate miedo con miedo. No se combate colectivismo con más colectivismo. No se combate oscuridad con oscuridad. Solo no. Y cada vez nos estamos quedando más solos y cada vez estamos perdiendo más territorio, al punto que yo le decía a Axel y le decía también a Tom Palmer, ¿no te parece que en lugar de estar rescatando países es que se vuelve cansado de verdad? Miren, y yo llevo poco, o sea, 2014 en esto, Axel lleva más y tú también y mucha gente que está aquí, pero a mí ya me tiene harta este péndulo. ¿Y saben qué es lo que más cansada me tiene de este péndulo? La cantidad de gente inocente que ni siquiera tiene poder de decisión y que se les están arruinando las vidas. Entonces a veces me pongo a pensar, ¿no será más fácil, en lugar de querer rescatar países que de todas maneras no estamos rescatando, pedir un territorio libre? Tal vez hablar con un jeque árabe y que nos tiren arena en el desierto y hacemos como arena en el mar, perdón, hacer como una especie de isla de Dubái. Y mudarnos ahí, los 4 salvadoreños, 5 guatemaltecos, 8 chilenos, 300,000 cubanos, 400,000 venezolanos que ya están hartos de este péndulo liberticida de la derecha y la izquierda, y pedir un territorio donde nos dejen vivir en paz y donde solo tengamos que firmar así como, sí, acepto que no le voy a joder la vida a ningún individuo, ni voy a esperar que ningún individuo viva por mí. Punto. Y si no te parece, ahí está el resto de América Latina, para que vayas a disfrutar de 50 sombras de socialismo, que es lo que tenemos en este continente. Pero ¿por qué sería tan utópico? ¿Por qué es tan utópico pensar en un territorio donde los latinos que queremos ser libres podamos vivir libres y en paz, por una vez? Y que los demás sigan en sus países. Si hemos tenido una isla esclava durante 60 años, que es Cuba, y nadie dice ni pío. Pero pensar en un territorio con un Estado de Derecho, separación de economía, de Estado, de educación, de Estado, donde cada quien pueda ser libre, no, eso como que parece demasiado utópico.
Entonces, ahí está tu respuesta. La derecha es igual de colectivista y los que somos liberales tenemos que ver ese colectivismo como uno solo. Y ya para terminar, ¿por qué pensamos en nazismo y en fascismo como algo de derecha y en comunismo como algo de izquierda cuando todo es un totalitarismo liberticida? Yo les tengo una posible idea de por qué. Porque Hitler traicionó a Stalin. Cuando iban a dividir Polonia, si Hitler no hubiera traicionado a Stalin y se hubieran quedado siendo amiguitos, muy probablemente hoy no pensaríamos en comunismo como algo de izquierda y en fascismo, nazismo como algo de derecha, porque al fin y al cabo se llama nacionalsocialismo. Pero como hubo esa traición histórica, ahí hubo como una separación psicológica y se piensa en derecha o izquierda. No, es todo totalitarismo colectivista en contra de la minoría más pequeña que existe y más importante, que es el individuo. Gracias. Para a gente conseguir completar nossa agenda, eu queria perguntar para o Axel. Qual é, então, realmente o perigo da agenda woke? Quais são os riscos? E gostaria que tu comentasses também sobre o processo que está acontecendo de reforma constitucional no Chile e, bom, quais são as possíveis influências desse tipo de agenda identitária. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es importante, estando de acuerdo con Gloria, digo, en la izquierda también hay una izquierda democrática, relativamente liberal, socialdemócrata, que no estoy de acuerdo, pero con la que uno puede conversar. Y en la derecha también hay un sector de la derecha que es relativamente liberal con la que se puede conversar. Digo, no es solamente izquierda-derecha, son todos, no hay grados y hay diversidad dentro, y es lo que tenemos que trabajar en estos países. Si no, realmente no hay nada que hacer y tenemos que ir a buscar la isla tuya, Gloria. Vamos. Entonces, bueno, eso es lo primero. Sobre wokeism y el identitarianismo, bueno, yo creo que básicamente es un regreso a lo que es la política tribal de la destrucción del individuo, ¿cierto? Del principio de igualdad ante la ley, porque solamente puede haber igualdad ante la ley en la medida en que tú consideras que todos los individuos, independientemente de su sexo, condición sexual, raza, etcétera, tienen idéntica dignidad. Cuando tú reconoces que todos los individuos tienen idéntica dignidad, tú estás aceptando que tienen que aplicársele las mismas reglas, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos ver diferencias superficiales de raza, de etnia, de todas esas cosas, pero en lo esencial somos todos iguales, dignidad. El problema de la identity politics es que destruye la noción de individuo. Ojo con esto, lo que hace es negar que existe una persona con conciencia individual, con agencia moral única, que lo diferencia en ese sentido de todos los demás, pero que es igual a todos los demás en la medida en que la tiene como todos los demás, ¿ok? Bueno, destruye eso para reducirnos a nuestra etnia, a nuestra raza, a nuestra condición sexual, a nuestro género, etcétera, etcétera. Entonces, son los blancos contra los negros, las mujeres contra los hombres, los homosexuales contra los heterosexuales. Y la construcción occidental liberal de igualdad ante la ley se presenta como un pretexto para disimular las opresiones que se están dando en la sociedad a través del lenguaje, a través de los parámetros estéticos, a través de los símbolos, a través de la arquitectura, a través de la organización económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acto seguido, tú para corregir todas esas opresiones tienes que desmontar el orden liberal clásico de igualdad ante la ley, el rule of law, el Estado de Derecho,
y darles privilegios a ciertos grupos que se declaran o se supone que son marginados, excluidos y oprimidos, creados ahora sí a través de la ley. Entonces tú construyes ahora efectivamente una sociedad de castas con privilegios arbitrarios. Y el mejor ejemplo de esto en América Latina es la nueva Constitución de Chile. Y esto me permite retomar un punto. Chile se perdió. Ya no hay vuelta atrás. La pregunta es qué tan profundo vamos a caer. El 4 de septiembre está el referéndum por la nueva Constitución. Esperamos que la rechacemos, pero si la aprobamos tenemos una Constitución chavista en Chile. Con toda la política identitaria woke más agresiva que se puedan imaginar, al punto que la Constitución contiene una norma que señala que cualquier parte del territorio nacional podrá ser reclamado como restitución por parte de quienes se identifiquen como pueblos originarios. Cualquier parte del territorio nacional. Otra norma, cualquier proyecto de inversión en todo Chile o medida que afecte, de acuerdo a lo que ellos crean, pueblos originarios que son un tanto un mito, porque en Chile la población es mestiza, tiene que pasar por la autorización de estos supuestos pueblos originarios, que son al final los representantes de esto que están ahí, son aliados al Partido Comunista Chileno, no son gente realmente de los pueblos originarios, que hay un 10% que se identifica así en Chile y son los que se identifican, pero viven, ¿cierto?, en departamentos, con celular, con iPhone, con auto, no es como que vivan en sus carpas, no, eso no existe. Entonces es toda una fachada. Entonces ahí tú tienes el efecto de las políticas identitarias, están destruyendo el rule of law, la igualdad ante la ley, en el caso de Chile, en la Constitución, y si se llega a aprobar probablemente vas a tener conflictos civiles gigantescos entre estos grupos, o los que quieran participar de estos grupos, a los cuales además se le va a dar su propio sistema de justicia en igualdad de condiciones con el del resto de los chilenos, y el resto de los chilenos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Va a haber un odio enorme porque hemos destruido esta idea de igual ciudadanía. La respuesta a la identity politics, a las políticas tribales de identidad, que son lo mismo que jugaron los nazis, lo mismo que jugaron los comunistas, ¿cierto? Agrupar a las personas según identidades adscritas y enfrentarlas unas con otras. La respuesta es la condición de ciudadano. Somos iguales ante la ley porque somos todos ciudadanos que pertenecemos a una comunidad política bajo ciertas reglas del juego que son para todos igual. Si aceptamos estas divisiones que se están proponiendo, no solo en Chile, están avanzando en Occidente, en Estados Unidos y en otras partes, vamos a destruir la posibilidad de que convivamos pacíficamente. Y en el caso de Chile, cierro con esto, la razón por la cual esta agenda totalitaria, esta vez llevada adelante por la izquierda, avanzó como avanzó durante décadas. Yo fui alguno de los que escribió libros que esto iba a pasar, varios años antes de que pasara. La responsabilidad principal es de los empresarios de Chile. De ellos es porque en sus medios de comunicación, en sus universidades, en sus centros culturales, contrataron casi exclusivamente a gente de extrema izquierda que envenenó el país por 20 años con este tipo de ideas y ellos en su culpa, lo que tú decías, Roberto, en su culpa, su autoflagelamiento, hay excepciones, pero la mayoría en su autoflagelamiento porque tenían tanto, les dieron tribuna libre para terminar por destrozar la legitimidad del sistema más exitoso en la historia económica y social, también política de nuestro país y uno de los más exitosos en la historia latinoamericana. No permitan que eso les pase acá en Brasil. Infelizmente, isso já acontece no Brasil, Axel. Nós já vivemos isso. Verdade. Eu queria acrescentar apenas um ponto aqui, tentar fazer uma perspectiva baseada numa retrospectiva trazida até nós pelo Salim Matar, que, na sua palestra de abertura, disse que um dia, há milênios, o homem desceu das árvores, deixou de ser um animal como outro qualquer e, com o uso da razão, conseguiu prosperar, conseguiu desenvolver tudo o que era necessário para que a sua vida realmente fosse uma vida digna para alguém que tem a capacidade, a faculdade do uso da razão.
Nós conseguimos isso exatamente por causa da linguagem, né? A linguagem é que nos permite ter um relacionamento com a realidade através dos conceitos, para podermos pensar a respeito da realidade e criar, então, tudo aquilo que um dia será progresso, prosperidade, né? Que é a integração desses conceitos, a transformação desses conceitos em ideias, em abstrações e o desenvolvimento através da inovação, etc. Ora, o que estas pautas, essas agendas coletivistas, estatistas, altruístas, místicas, dogmáticas, que vocês chamam de esquerda ou de direita, pretendem é exatamente fazer com que nós retornemos ao primitivo. Raças, quem tem são os cachorros, né? Os cachorros, eles são diferentes na sua aparência e a única coisa que eles têm em comum é a irracionalidade. Nós, seres humanos, também somos diferentes. Porém, o que realmente é importante é a racionalidade da qual nós somos detentores. Então, se a gente quiser continuar como seres humanos, como seres racionais, dotados de direitos, que podemos escolher livremente como levar nossas vidas, afinal de contas, a vida de cada um é própria, né? Ninguém mais vai dar significado às nossas vidas a não ser nós mesmos, cada um escolhendo os seus propósitos, fazendo o que é necessário para alcançar a felicidade através da realização desses propósitos. Então, se nos impedem de usar a linguagem adequadamente, se nos impedem de usar a razão adequadamente, que é o que o capitalismo proporciona, ou seja, não há melhor maneira de destruir o capitalismo senão destruindo a formação de conceitos, a linguagem e a integração desses conceitos na formação de ideias. Se nós não impedirmos que isso continue, nós realmente vamos retornar ao primitivo e talvez um dia, numa próxima reunião, a gente tenha que subir nas árvores. Chegando ao fim da nossa palestra, eu gostaria de dar 1 minutinho, 2 para cada palestrante para considerações finais e deixar a última provocação. A gente fez esse mapeamento dos inimigos, dos rivais do liberalismo, as diversas versões do antiliberalismo, mas é difícil não acabar caindo nessa pergunta. Todas elas são... Tirar a pergunta. Deixa eu terminar minha provocação. A última provocação que eu gostaria de fazer é se todas elas estão em simetria, se todas têm a mesma força. Se, no caso, Lula e Bolsonaro, eles estão unidos pelo coletivismo, de fato, um eleito tem mais força que o outro, principalmente força institucional, para cumprir, no caso, o seu projeto autoritário. Essa seria a minha provocação. E, por último, vou dar também a palavra para o deputado Fábio Osmo. Eu pergunto agora. Fica as duas perguntas e daí vocês finalizam. Tá ligado. Estão me ouvindo? Tá ligado, eu acho, né? Não. Não? Acho que agora foi. Foi? Ainda não? Agora foi. Eu tenho, na verdade, uma pergunta, em primeiro lugar, para o Axel. Se ele não acha que esse colapso, que é o que tudo indica, está acontecendo no Chile, deve se concretizar com o plebiscito, decorre também de uma falta de atenção ao tema da desigualdade, que é um tema que nós, liberais, acabamos não dando, talvez, a devida importância, porque não acreditamos que, efetivamente, seja um problema econômico. E eu não acho que seja um problema econômico, mas é fato que gera um problema político e social, porque a gente vive em uma sociedade com uma excessiva desigualdade, gera ressentimentos sociais, sobre os quais grupos populistas lucram politicamente e constroem
narrativas e que os fazem terem vitórias políticas. Será que não ocorreu isso no Chile? Para a Glória, muito rapidamente, queria saber a visão dela sobre o fenômeno político Javier Milei. E eu sei que ela é muito crítica ao populismo de direita também, e se ela tem acompanhado, inclusive, os flertes dele com o presidente Bolsonaro e o filho do presidente Bolsonaro, qual a visão dela sobre isso. E para o meu amigo Roberto Rachevski, eu quero só agradecer por todo o trabalho que ele tem feito pela liberdade no Brasil. E era isso. Yeah. So, sorry. So the inequality argument was... Para español, presione 2. For English, press 1. La traducción, perdón, en chileno. Sí, el argumento de la desigualdad se dio mucho en el caso de Chile, pero cuando tú miras los datos de desigualdad, desde el año 90, por ejemplo, hasta el año 2015, el índice Gini cayó desde un 0,57 a un 0,46, 0,47, lo cual es una disminución importante. Chile está dentro del promedio de América Latina en términos de desigualdad, es menos desigual que Brasil, por ejemplo, y también tiene más movilidad social que todos los países de América Latina. Y cuando tú mides la desigualdad por generaciones, es decir, comparas la desigualdad en la generación de mis padres, después comparas en la mía, mi generación ya tiene niveles de desigualdad de ingreso parecidos al de países desarrollados. Entonces, yo pienso que no es el tema de la desigualdad. Lo que sí creo es que la retórica, la narrativa sobre la desigualdad, que es un discurso fundado en la envidia, porque eso es el discurso igualitario cuando se trata de quitarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos, for the sake of equality, por el fin de igualdad y nada más, fue tan agresivo, fue tan persistente, fue tan sistemático y tan masivo durante 20 años en Chile, que la gente, mucha, se terminó convenciendo de que estábamos en el peor país de la historia. Y yo fui protagonista de toda esa discusión. Yo discutí con todos los asesores de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, con todos los intelectuales de la izquierda chilena, en televisión, en radio, en las universidades, en todas partes. Y yo era el único debatiendo este discurso igualitario y diciendo, si seguimos este camino vamos a destruir el país. Porque el discurso igualitario estimula la envidia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó Bachelet en su segundo gobierno con el discurso de la igualdad, que iban a afectar a los poderosos de siempre, eso decía ella, los poderosos de siempre tienen la culpa de todo, muy populista. Entonces hizo muchas reformas tributarias, laborales y otras, que destruyeron la capacidad de la economía chilena de crecer y crear progreso. Y por 4 años el país se estancó, los salarios dejaron de crecer. Piñera, un presidente de centro derecha, salió electo prometiendo tiempos mejores. Ese era el eslogan de su campaña. Lo eligieron porque se acordaban de su primer gobierno que había sido próspero. Pero no hizo ninguna reforma, no logró resolver los problemas y el país le estalló el año 2019. Con las protestas, ¿se acuerdan que salían en televisión? Destruyendo Santiago con quema, con atentados terroristas, con todo eso. Y el mismo Piñera y su gobierno, de gente ingenua, inepta y en algunos casos cobarde, porque ese es el principal problema de las centroderechas liberales, la cobardía. Bueno, ese gobierno le cedió a la izquierda comunista lo que estaba pidiendo, que era la constitución política del Estado. Y para salir de la crisis, que no le resultó, porque la crisis la terminó la pandemia, ahora estamos en un proceso en que 3/4 de la convención constituyente son de izquierda extrema, siendo que el Congreso es 50% y 50%. ¿Por qué? Porque cambiaron el sistema electoral para hacer las elecciones de los miembros de la Convención Constituyente y la izquierda extrema quedó con 3/4. Es decir, pueden pasar cualquier norma que quieran y ya lo han hecho. Entonces, yo pienso que fue la falta de progreso frustró a la gente, sí, producto de intervención del Estado. Y se produjo una profecía autocumplida en que el diagnóstico lo terminó ganando la izquierda porque controla la narrativa pública en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, cuando la gente dejó de sentir que estaba ganando más dinero, que estaba progresando,
los precios empezaron a subir, la gente se empezó a endeudar cada vez más, le echaron la culpa al modelo neoliberal. Y la gente creyó esto, cuando es al revés. Dejaron de tener este progreso porque estaban atacando lo que llaman modelo neoliberal, que a mí no me gusta esa palabra, pero eso es lo que ellos utilizan, ¿cierto? Y ahora entramos en una situación en la cual la recuperación económica en Chile, aunque se rechace la nueva Constitución, Dios quiera, se rechace la nueva Constitución, hoy día vamos 9 puntos arriba en el rechazo en las encuestas, pero puede cambiar. Pero que se rechace la recuperación económica de Chile va a ser una tarea casi imposible. Y si no se rechaza, prepárense para ver a un país colapsar sobre sí mismo. Incluso la democracia está amenazada. Bueno, los que lo están haciendo están inspirados en esa fórmula, pero no sé si les va a resultar, esta vez probablemente tampoco, pero sí va a haber, y esto lo está diciendo gente de centro izquierda, por eso digo, hay centro izquierda muy razonable, hay gente de centro izquierda que está diciendo, si se aprueba la nueva Constitución, tenemos riesgo cierto a la subsistencia de nuestra democracia. Yo les podría decir por qué, pero no tenemos tiempo. Pero lo dice esta gente de centro izquierda. Hay que observar Chile, porque si Chile se terminó destruyendo, le puede pasar a cualquier país latinoamericano. Claro. Me permita complementar um pouco o que disseste, aproveitando a pergunta do Fábio Osterman. Por uma questão de justiça, eu dediquei aos franceses e aos alemães a filosofia que embasa o nosso coletivismo estatista, mas eu esqueci dos ingleses, aqueles como Stuart Mill ou Jeremy Bentham, que promovem o utilitarismo, que, como disse a Ayn Rand e a nossa Ayn Rand latino-americana, a Glória Álvares, ou a gente se suicida com o comunismo, ou a gente, ou melhor, ou a gente é assassinado com o comunismo, ou a gente se suicida com o socialismo. Mas também a gente pode se suicidar com o utilitarismo, que é a doutrina aquela que propõe o maior bem-estar para o maior número de pessoas, que nada mais é do que a tentativa de eliminar as desigualdades sociais através da redistribuição via o Estado, que, por sinal, é defendida até por ditos liberais, como Milton Friedman ou Frederick Hayek, de forma pragmática, né? Logo, fugindo do que seria verdadeiramente os princípios e os valores de um verdadeiro liberal, tá? Então, Fábio, eu acho que a discussão, a mera discussão da desigualdade social em si é frustrante. Nós precisamos exatamente mostrar que, na realidade e em abstrato, que a desigualdade social é algo metafísico, impossível de ser saneado, e que verdadeiramente o que a gente precisa combater é a pobreza. Esse sim é um problema que o ser humano precisa enfrentar e não a desigualdade social. Yo no vine a guiar borregos, sino a despertar leones. Qué frase más fantástica. O sea, de verdad debería ser el nuevo eslogan de Coca-Cola. Lo que Javier Milei ha hecho no tiene precedentes. Y cuando algo no tiene precedentes, quien quiera que lo critique, lo hace desde la pura envidia e ignorancia, pienso yo. Porque es un proceso que se está desenvolviendo, es un camino que se hace al andar. Pero como con cualquier político, en lugar de dogmatizarme, que es lo que mucha gente hace, yo quiero ver a Javier gobernar. Y quiero ver el éxito de Javier respecto de cuánta libertad se logra en Argentina. El éxito de Javier Milei se va a medir respecto de cuántos argentinos, gracias a Javier, lleguen a leer El economista callejero de Axel Kaiser, lleguen a conocer el trabajo maravilloso de Tom Palmer, los ensayos increíbles de Deirdre McCloskey y todo lo que el libertarianismo a nivel mundial tiene para ofrecer. Si Javier logra abrir esa puerta para otros latinoamericanos, la libertad va a avanzar. Pero si Javier es secuestrado
por el colectivismo que a la hora de gobernar lo amarre y le diga, no puedes liberalizar, no puedes bajar impuestos, no puedes abrir por acá. Si eso le pasa a Javier Milei, la libertad no va a avanzar. Y lo triste es que la gente no va a culpar a Javier. Va a culpar al neoliberalismo, explotador, capitalista y salvaje. Estoy respondiendo a tu pregunta, Fabio. No sé si eso es lo que la responda. Pero el punto es, hay que medir a las personas que defienden la libertad respecto de cuánto avanza la libertad. Y de verdad yo espero que si Javier llegue a gobernar, avance la libertad y no el colectivismo. Porque en mi caso personal, si tú analizas mi proyecto político, las 15 propuestas que yo tengo, y te vas con la derecha de Guatemala, te dicen que no, a la mitad. Y esa es la razón por la que yo mantengo mi proyecto sola. Porque prefiero que sea un proyecto sola a aliarme con personas que me empiecen a poner las cadenas que hagan que no avance la libertad. Admiro muchísimo a Javier por lo que está haciendo y espero que gobierne para que avance la libertad, porque se lo merecen los argentinos y los latinoamericanos en general. Gracias. Quero agradecer a presença de todos vocês e vou encerrar então esse painel maravilhoso. Obrigada a todos e até o próximo painel. Obrigado. Muito obrigado, Marise. E convido todos os palestrantes a receber a nossa homenagem aqui